Hola, ¿qué tal? Buenos días. Imagino que es un buen día, ¿no? Después de la sanción ayer, de la aprobación ayer en el Congreso respecto de esta modificación a la ley que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Sí, hoy muy cansadas por toda la emoción también de ayer. Fue un día muy largo, hasta último momento hablando con varios diputados. Y bueno, logramos que siempre está el miedo de si hay quórum, no hay quórum, después cómo venían los votos. La verdad que fue un trabajo durante todo este año para que se trataran las comisiones y ayer que se votara en el recinto. Bueno, y ahora tenemos que volver a empezar en la Cámara de Senadores, ¿no? Claro. El trámite, o sea, es media sanción esto entonces. Es media sanción de la Cámara de Diputados y ahora pasa a senadores, sí. Está bien. Allí, ¿cuál es la expectativa respecto de lo que puede ocurrir en el Senado? ¿También de que lo va a sortear sin, digamos, sin mayor trámite o...? Y vamos a ver, la verdad que costó bastante en diputados, algo que parece tan lógico, ¿no? El decir, mira, si tomaste alcohol, lo único que te estamos pidiendo es que no conduzcas, no te estamos pidiendo que no tomes alcohol. O sea, cada uno tiene la libertad de salir y de hacer lo que quiera, pero después respetando al otro, ¿no? Respetando la vida del otro. Y sin embargo, aunque no se modifica el Código Penal, aunque es lo básico realmente, nos costó mucho, mucho que se tratara en diputados y ahora creo que nos va a pasar lo mismo en senadores. Por un lado, había algunos que decía, bueno, pero si afecta a la industria vitivinícola, y vemos en las provincias que ya tienen alcohol cero, tenemos 11 provincias en la Argentina que tienen alcohol cero, no se dejó de vender alcohol, la verdad es que no bajó la venta de alcohol en estas provincias, y lo mismo ocurre en países que ya tienen alcohol cero. Y después hay algunos técnicos que dicen que no se puede medir el cero, pero también estuvieron técnicos exponiendo en las diferentes comisiones y dicen que los alcoholímetros hoy en día ya no miden si uno comió un bombón con alcohol o una ensalada con vinagre, tienen esa cierta capacidad, esa cierta variación dentro del cero mismo. Entonces, una vez que esas dudas fueron resueltas, no entendíamos por qué todavía había alguna resistencia. Ujú. Eh, Vivian, ¿qué datos están manejando ustedes actualmente respecto de la inseguridad vial Mm, y el alcohol? Digo, en función de... hoy el tema está mucho más instalado que hace algunas décadas atrás. sí, ¿Está? sí. Eh, ¿Cómo han variado esos datos? ¿Qué observación hacen respecto de si hubo alguna transformación, hubo alguna modificación en ese dato que tiene que ver con las conductas humanas, ¿no? Bueno, lo que vemos, o por lo menos también lo que veo yo desde que mataron a mi hijo, ¿no? Hace 20 años atrás, cuando ocurrió el hecho de Kevin, todos me decían, fue un accidente y lo tenés que aceptar. Y yo la verdad que decía, no, no fue un accidente, porque el que lo atropelló, Eduardo Suquiasián, no respetó el semáforo, venía a exceso de velocidad, lo atropelló y se fue, se escapó, se fugó del lugar del hecho. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a decir, no, estos hechos se pueden evitar. Bueno, hoy en día ya la gente eso lo comprende, ya la gente sabe que no es lo mismo ingerir alcohol que no es lo mismo fugarse del lugar del hecho que quedarse y hacerse cargo. El tema es que todavía lo siguen haciendo, a pesar de saber de las consecuencias, seguimos perdiendo entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales. Yo digo que son muertes por goteo, porque mueren dos acá, Repítame el dato. ¿Cuántas personas por día? entre 14 y 20. 14 y 20. Y doy esta variación porque la Organización Mundial de la Salud dice que se tienen que tomar los fallecidos en hechos viales hasta un mes después de ocurrido el hecho. Por ejemplo, Kevin no falleció en el momento, falleció una semana después y él no quedó dentro de la estadística de fallecido por un hecho vial, quedó que falleció por un paro cardiorrespiratorio, pero se debió a Al el hecho de que accidente. fue atropellado. Ujú. Bueno, hoy en día todavía hay provincias en la Argentina que si no falleces en el momento del hecho no quedas registrado como un fallecido en un hecho vial. La ciudad de Buenos Aires incorpora hasta una semana
Después de la semana ya no quedas dentro del registro. Por eso está esta variación de entre 14 y 20 muertes por día en nuestro país, y sigue siendo la primera causa de muerte para los jóvenes que tienen entre 15 y 20 años de edad. Qué, qué duro que es el dato, ¿no? Sí, Qué duro que no, es el dato. ¿Mm? es terrible la cantidad, y es terrible cuando pensamos, porque si hablamos de la pandemia, bueno, uno te podías cuidar, te dabas las vacunas, te ponías el barbijo y te lo podías contagiar igual, ¿no? En cambio, en los hechos viales, con respetar las normas que tenemos, que es la velocidad, el semáforo, el casco, no usar celular, no ingerir alcohol, se pueden evitar todas estas muertes, más la cantidad de lesionados que tenemos, ¿no? Y lo que significa como gasto también para el país, porque los heridos enseguida son llevados a un hospital público, después todo lo que tiene que ver con el juicio, y todo lo que tiene que ver con las familias que quedamos desmembradas y que ya no somos las mismas. Ajá. Eh, la agrupación que integras, que es Sí, Madres del Dolor, en función de estos datos, tristemente es una organización en crecimiento entonces. sí, sí. Todos los días yo recibo entre 15 y 6 llamados de personas que le matan a un ser querido y no saben qué hacer, no saben dónde ir, o me piden poner el cartel con una estrella amarilla. Cada vez que hay un cartel con una estrella amarilla o que se pinta una estrella amarilla sobre el pavimento, es que ahí perdió su vida alguien en un hecho vial. Y hasta me han dicho en algún municipio, bueno, ¿cuántos carteles vas a colocar? Y yo le dije, mira, no depende de mí, depende del municipio, depende de saber por qué están ocurriendo tantos hechos, qué falta. Faltan más campañas, falta educación, faltan controles. Realmente hay que ver por qué estamos llenos de carteles con estrellas amarillas. Claro. Acá me imagino que hay dos instancias en todo esto. Por un lado, lo que se está haciendo en el sentido de buscar reducir a la mínima expresión estos datos que Sí, son preocupantes, dolorosos, dramáticos, con este tipo de normativas. Por ejemplo, la que tiene media sanción en diputados, que es alcohol cero al volante. Pero después está la otra faceta, que frente al hecho consumado, el ujú, funcionamiento de la justicia, eh, mm, eh, la experiencia de usted también ha sido dramática en ese aspecto, porque fue sí, un segundo drama. El sí. tiempo para que el caso llegue a juicio y después para Ujú. que efectivamente haya una sentencia condenatoria y que la condena se cumpla, porque ese es Es el otro así, punto, ¿no? sí. La verdad que uno se siente revictimizado, ¿no? Porque uno de golpe te tenés que convertir en abogado, manejar un idioma que no entendemos, manejar un sistema que no comprendemos, con lo doloroso que es, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido. Eh, Primero sí, el llegar a juicio. Nosotros tardamos 5 años en llegar a juicio. Los amigos de Kevin que estaban con él tenían 15 en el momento del hecho, y cuando tuvieron que declarar tenían 20. Por supuesto que cuando les preguntaban ¿y cómo cayó Kevin? No recordaban, y yo pensaba qué suerte que no recuerden, pero todo siempre es en contra de la víctima y de la familia de la víctima, ¿no? Y después las sentencias, la mayoría de las sentencias son en suspenso. Entonces logramos modificar la ley vial y hoy en día pudimos convertir en agravantes el alcohol, la velocidad, la fuga del lugar del hecho. Cuando atropellaron a Kevin y se fueron, no era un agravante el escaparse. Hoy en día lo es, pero te dicen, mira, el que mató a tu hijo hizo todo esto, se fugó, tenía alcoholemia positivo, tenía exceso de velocidad. La sentencia es de 2 años en suspenso. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Por eso también queríamos modificar el Código Penal. Y ayer había algunos diputados que decían, no sirve modificar las penas, y sabemos que sí sirve en los hechos viales. Quizás no sirve para un delincuente que ya pensó, bueno, esta es la vida que elijo, pero sí para quien está conduciendo un auto. Si alguien nos dice, mira, vas a tener que quedar un día detenido, uno lo piensa, ¿no? Antes de pisar el acelerador o antes de participar de una
picada o de una carrera ilegal en las calles. Así que eso va a ser nuestro segundo paso, el tratar de modificar el Código Penal. Ajá. ¿Y en qué instancia va a ser? Digo, va a ser, está hablando en futuro, digamos, todavía no hicieron ningún tipo Sí, de acción respecto de eso. presentamos, desde Madres del Dolor, presentamos un proyecto, pero ningún diputado, no pudimos lograr que realmente se tratara de manera completa, Claro. solamente tomaron el tema de alcohol cero. La última pregunta, Vivian. El Sí. trámite en el Senado de alcohol cero al volante, Ujú. ¿se va a cumplir en, digamos, en lo que queda del año o queda? Esperamos que sí, esperamos que sí. Ya ayer empecé a pedir audiencias con senadores porque se debatió tanto en diputados que yo les decía, con mirar los videos de todas las exposiciones en diputados, me parece que se puede ahorrar tiempo. Vamos a ver, ya estamos pidiendo para que se trate de la manera más rápida en la Cámara de Senadores. Ujú. Gracias por la gentileza, Vivian, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Adiós.